Bienvenido al podcast El Camino del Hombre Disruptivo. En este podcast vamos a hablar de propósito, masculinidad, hábitos, relaciones y por supuesto, la mejora constante. Todo lo que necesitamos como hombres para convertirnos en nuestra mejor versión y crear la vida que queremos. Soy Dante García y te invito a que me acompañes en este proceso para que, tanto tú como yo, mejoremos constantemente y dominemos nuestro camino. Ponte cómodo y empecemos. ¿Cómo podríamos describir el control emocional? Podríamos describirlo de esta manera. Tener control emocional significa tener cierta maestría sobre tus emociones. Es decir, comprendes lo que sientes, sabes cómo responder ante tus emociones en lugar de simplemente reaccionar ante ellas. Lo que quiero que hagamos en este episodio es entender que el control emocional juega un papel importante al momento de enfrentarnos a desafíos, a retos o problemas, porque sabemos muy bien que los obstáculos del camino no van a desaparecer. De hecho, a medida que progresemos, van a ser más complejos. Y depende de cómo lidiemos con todas las emociones que sentiremos a través de ese camino, si llegaremos o no a nuestros objetivos, o simplemente nos quedaremos en el camino. La diferencia entre tener control emocional o no es crucial cuando se trata de nuestro éxito. Míralo de esta forma. La misma situación puede pasarle a dos hombres diferentes. Mientras uno sale potenciado de esa situación, otro termina destrozado. Entonces, practicar y dominar el control emocional no significa dejar de sentir tus emociones, porque eso se llama reprimir, y cual olla a presión terminarás explotando. Las emociones no pueden ser reprimidas, pero sí pueden ser dirigidas. Es como un río, no puedes detener el poder de un río, sobre todo si es caudaloso, pero sí puedes dirigirlo por medio de diques hacia donde más te convenga. Aceptémoslo. Por más mentalizado que estés, habrá momentos en los que sentirás odio, ira, tristeza, venganza, enojo, frustración, preocupación, hastío, fatiga. El poder del control emocional está en qué haces al respecto cuando sientes todo esto. Se da cuando no dejas que factores externos te afecten, no importa el estado en el que te encuentres o las emociones que sientas. Estas simplemente pasan y no actúas, decides o tiras palabras de las cuales luego te arrepientes. La clave está en responder en lugar de reaccionar, para que de esta forma tu estado de ánimo dependa de ti y de nadie más. Eso es tener responsabilidad de tu estado, de lo que estás sintiendo y de lo que haces con todo esto. Porque es clásico, por ejemplo, que un hombre se vaya a los golpes con otro por culpa del calor del momento, y culpa al otro porque lo insultó, culpa incluso a su pareja porque no hizo nada. Y eso sí es un comportamiento de un hombre muy, pero muy débil, porque no entiende que está siendo esclavo de sus propias emociones, que está siendo altamente reactivo a nivel emocional, que simplemente no tiene ningún control emocional. Ahora bien, ¿cuál es la base del control emocional? La base está en entender la diferencia entre reaccionar y responder, porque hay una diferencia abismal entre estas dos palabras. Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, escribió en su libro El hombre en busca de sentido sobre la importancia de la libertad de elección entre el estímulo y la respuesta. Él señaló que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio se encuentra nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. ¿Qué es reaccionar? Reaccionar significa actuar irracionalmente, porque te dejas llevar por tus impulsos emocionales, te ves afectado por las circunstancias, por las personas, por el entorno. Las emociones te dominan en lugar de que tú las domines, y simplemente no piensas claramente y actúas de manera mucho más deplorable. Pero, ¿qué es responder? Responder es actuar de una forma más racional, es estar sereno porque la situación así lo requiere. No te dejas llevar por lo externo, te mantienes calmado. No importa lo que suceda allá afuera, tú te mantienes en tu centro. Tu estado no se ve afectado por las circunstancias, por las personas o por el entorno. Lo externo no te afecta. Te puede impactar, sí, pero no te afecta. No dirige tu pensamiento, no dirige tu acción.
Obviamente, alguien que responde, tiene control sobre su cuerpo, toma mejores decisiones, dice las palabras adecuadas, no aquellas de las cuales luego se arrepentirá. Un hombre que tiene control sobre sus emociones le transmite al mundo que tiene control sobre sí mismo y sobre su vida. Y si bien el estoicismo nos enseña que hay cosas allá afuera que no podemos controlar y que debemos enfocarnos en lo que sí, esto también incluye nuestras emociones y nuestras expectativas. Porque hay cosas que no puedes controlar, personas, eventos futuros, problemas, el clima, muchas cosas. Pero sí hay cosas que puedes y debes controlar. Puedes dominar tu camino, puedes controlar cuán disciplinado eres, cómo te estás alimentando tanto física como mentalmente. Y un montón más de cosas. Todas estas cosas requieren de cierto control de tu parte para no caer en los impulsos producidos por las distracciones y las tentaciones. Entonces, ¿cómo esto te ayuda a tener una mentalidad mucho más fuerte? ¿Cómo te ayuda a ser el hombre que en verdad quieres ser? Aceptemos que a cada paso, a cada día, incluso a cada minuto o segundo estamos a merced de lo externo, de los estímulos externos que demandan nuestra atención, tiempo y energía. Las notificaciones del teléfono que suenan cada vez exigiendo más de ti, la comida chatarra en tu refrigerador que intenta tentarte cada vez que lo abres, el ver porno es tentador cuando te sientes algo aburrido y excitado. Y todas esas distracciones te hacen salirte de tu camino y es mucho más fácil sucumbir ante ellas cuando no tienes control emocional, cuando no tienes control en tu interior. Recordemos también una máxima del desarrollo personal, que todo empieza en ti, que todo empieza en uno mismo. Todo lo interior sale a la luz y se ve en el exterior. Tu mundo exterior es solo el reflejo de tu mundo interior. Es por esto que es importante tener maestría, tener control sobre nuestras emociones. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo podemos ser capaces de responder y ya no más reaccionar? En realidad, esto llega a ser bastante sencillo, porque se necesita de dos cosas. Primero, autoconocimiento. Tienes que conocerte, porque si no te conoces, si no conoces qué te detona, qué te hace sentir de cierta manera, o qué te inspira, o qué te hace sentir furioso, o te hace sentir triste, y demás, no puedes tener maestría emocional. Es esencial aprender a desarrollar esta habilidad de reconocer y de entender tus emociones. Lastimosamente, muchos hombres no saben ni lo que están sintiendo, es como si sus emociones fueran de otra persona. Y cuando no eres capaz de reconocer estas emociones, y mucho menos de entenderlas, es difícil saber cómo responder ante ellas. Cuando las personas reaccionan, y lo hacen de una mala manera, están demostrando una inseguridad profunda. Y todos hemos pasado por eso. Alguien te dice algo que no te gusta y reaccionas con justificaciones, con excusas, o peor, con gritos e insultos. Y es un mecanismo de defensa inconsciente, pero demuestra mucha inseguridad. Entonces tienes que ser consciente de qué es lo que te detona, qué detona diversas emociones en ti y cómo estos detonantes pueden llegar a afectar tus acciones, tus palabras, tus decisiones. Eso es muy importante. Cuando algo o alguien altera nuestras acciones, palabras o decisiones, esto puede llegar a afectar lo que queremos para nosotros y para nuestra vida. Es decir, puedes tener bien definidas las acciones que están alineadas con tus metas, con tu camino, con tu visión, con el hombre que quieres ser. Y cuando no tienes control emocional, arriesgas todo eso porque terminas actuando de una manera incongruente con lo que te habías propuesto, simplemente por reaccionar emocionalmente. Por ejemplo, y esto es algo que le ocurre a muchos con la comida, el apetito, la sensación de hambre, es algo que detona en ellos un deseo de comer más, de comer lo primero que se encuentren, y lastimosamente agarran lo más dulce o lo más calorífico, lo más grasoso, y se lo llevan a la boca sin pensarlo. No son conscientes de las emociones que los detonan, y se dejan llevar por enésima vez cayendo una y otra vez en los mismos comportamientos autodestructivos. Se dejan llevar por sus emociones. Y si tu objetivo es bajar de peso, pero cada mañana antes de llegar al trabajo pasas por una calle donde hay una tienda de donas y tienes la costumbre de comprarte un par de ellas para matar el hambre mientras llega el almuerzo, es normal que no logres tu objetivo. El solo pasar por esa calle hará que se detonen en ti emociones de ansiedad, de hambre, de querer comer algo dulce, de sentir que necesitas comer así no tengas ganas de hacerlo.
porque tu cuerpo ya está acostumbrado a ello, porque tus emociones se detonan de una forma en la que actúas inconscientemente. Cuando te das cuenta de esto, ya sabes lo que inicia ese ciclo. Entonces tienes que hacer cambios en tus acciones que estén ahora sí en alineación con tus objetivos. Y puedes hacer algo tan simple, pero tan simple, como ir al trabajo por otra calle. Puede tomarte algo más de tiempo, sí, pero ya no estarás a la merced de tus emociones. Ahora eres consciente, ahora empiezas a tomar el control. Y la segunda cosa que tenemos que hacer para tener un mayor control emocional en nuestra vida es la autorregulación. Pero, ¿qué es la autorregulación? Es la habilidad para canalizar la energía de los impulsos emocionales y dirigirla hacia un uso positivo. Así que en lugar de que esa energía se te vaya directo a la cabeza y empieces a tomar decisiones irracionales que no estén en alineación con lo que quieres, paras. Porque ahora tienes autoconocimiento, ahora te regulas, eres consciente, te das cuenta que no eres tus emociones. No te dejas llevar por los comportamientos autodestructivos, por aquellos malos hábitos, por aquellas actitudes nocivas. Eres consciente de todo lo que estás sintiendo, entiendes tus emociones, no las reprimes, simplemente aprendes a encauzarlas. Ahora bien, para tener conocimiento y autorregulación, tienes que tomar en cuenta lo siguiente: entender que tú no eres tus emociones. Muchas veces creemos que somos nuestras emociones y no es cierto, tú no eres tus emociones, tú no eres lo que estás sintiendo. Lo que estás sintiendo es una simple emoción y ya. En realidad, las emociones son una especie de maestro que te está enseñando algo, pero tú no eres eso. Las emociones están intentando decirte algo, están intentando transmitirte un mensaje, pero cuando las reprimimos o cuando las intentamos ignorar o eliminar, nos perdemos de ese mensaje, de esa lección. Cuando hacemos esto, no estamos escuchando, y la intensidad de esa emoción se va a multiplicar dentro de nosotros porque nos estamos negando a entenderla. Y hasta que no la aceptemos, no descubramos por qué está ahí, no vamos a recibir el mensaje que nos está intentando transmitir. Entonces, mira tus emociones como un maestro, como algo que está intentando enseñarte algo que no ves en el momento, pero que necesitas aprender. Para seguir entendiendo nuestras emociones, necesitamos abordar lo siguiente, y es que solemos relacionar las emociones, número 1, con los comportamientos y número 2, con los recuerdos. ¿Y qué sucede con esto? Cuando te acuerdas de algo, puedes volver a sentir una emoción que sentiste en ese momento, y esto llega a ser un detonante bastante poderoso, y esa emoción a su vez detona una serie de acciones y de comportamientos. Por ejemplo, muchas personas que sufren de desórdenes alimenticios recuerdan algo, quizás las palabras de crítica de alguien o alguien que se burló de su aspecto, y eso detona que se sientan deprimidas, frustradas, enojadas, y eso detona a su vez que tomen la acción de ir y atacar el refrigerador. Incluso muchos hombres dicen que cuando escuchan esa canción que les hace recuerdo a su ex, tienen el impulso de tomar el teléfono y de llamarla, sobre todo si están pasados de tragos. Por donde lo veas, tener poco control emocional puede afectar tu vida a nivel mental, a nivel físico y sabotear cualquier meta por más pequeña que sea, por más que desees alcanzarla. Entonces, y a modo de resumen, podemos decir que cuando te sientes de cierta manera, esa emoción detona en ti ciertos comportamientos de los cuales no somos conscientes por qué suceden, por qué están allí, por qué actuamos de esa forma. Y solo podremos llegar a ser conscientes de todo esto cuando reflexionamos sobre las situaciones, sobre los recuerdos, sobre aquellos detonantes que encienden en nosotros o que provocan que sintamos ciertas emociones y por ende actuemos de cierta forma. Para terminar, quiero que hagamos un ejercicio que te va a ayudar a descubrir con qué y cómo están relacionadas tus emociones. Enumera cómo actúas cuando estás enojado, triste, solo, aburrido y estresado. Aquí es importante que seas consciente de todos esos detonantes emocionales que son el comienzo de los comportamientos que quieres evitar o eliminar. Por ejemplo, cuando estoy enojado, empiezo a discutir con cualquier persona con la que me topo. Puedes escribir algo así. O cuando estoy triste me aíslo de todos y empiezo a reprocharme lo perdedor que soy. O cuando estoy aburrido, agarro el teléfono y empiezo a buscar
pues, contenido para adultos para no sentirme solo o no sentirme intranquilo. Describe un escenario reciente en el que reaccionaste en lugar de responder. Este segundo paso te va a ayudar a ser mucho más consciente de los comportamientos, así también como de los detonantes que te llevan a esos, comportamientos. Y si puedes encontrar un escenario por cada situación, también encontrarás las emociones que dominan o que dominaron, mejor dicho, esa situación. A partir de hoy, y como tercer paso, decide cómo vas a responder en situaciones similares, usando nuevas asociaciones emocionales positivas. Por ejemplo, cuando te sientas aburrido, en lugar de tomar el teléfono y buscar distracción, desde ahora te levantarás de donde estás y saldrás a caminar por unos 5 o 10 minutos. No importa dónde, simplemente saldrás a caminar y cambiarás de aires. Ya no te dejarás llevar por el sentimiento, por la emoción del aburrimiento. O cuando te sientas enojado, en lugar de discutir con todo el mundo, irás al baño, te mojarás la cara y empezarás a respirar de forma consciente, contando de adelante a atrás. Entendamos que este tercer paso se trata de poner una nueva acción, de asociar nuestras emociones a acciones diferentes. Mucho mejor si son acciones positivas que nos permitan no solo aceptar el sentimiento, sino también soltarlo, no resistirnos a ello, porque recuerda, todo aquello a lo que te resistes persiste. Cualquier acción que pueda devolverte el control sobre tus emociones llega a ser válida. Y ya para ir terminando, recuerda que tener control emocional, o como me gusta llamarlo, dominar el arte de responder en lugar de reaccionar, es un proceso que requiere práctica constante. Así que estos ejercicios, sobre todo el autoconocimiento y la autorregulación, te van a ayudar a ser más consciente de tus emociones, a tomar decisiones y a actuar de una forma mucho más alineada con tus objetivos y con tus valores.